Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Waldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. Y como siempre, su análisis, así también como sus comentarios muy oportunos en estos momentos. Y vayamos nuevamente a Venezuela. Un Venezuela, bueno, obviamente, ¿por qué Venezuela? Simple y sencillamente por los últimos hechos, acontecimientos que se han ido dando respecto a Venezuela y América Latina y el peligro de un posible conflicto que afectaría directamente a toda América Latina por culpa de una guerra mediática sin precedentes que ha pintado a un Venezuela, o que ha creado un Venezuela imaginario, el Venezuela que existe en los medios de comunicación corporativos, en la Casa Blanca, en los políticos de América Latina, de Europa y de otras naciones que se prestan para continuar la guerra indiscriminada en contra de Venezuela, así también como de medios de comunicación corporativos que son los responsables de esta guerra mediática, youtuberos, facebookeros, twitteros, que utilizan o que forman parte de esta guerra mediática en contra de Venezuela y que son repetidores y repetidoras de los medios de comunicación, de las mentiras y farsas de los medios de comunicación corporativos de Estados Unidos y de los políticos, bueno, yo digo los políticos títeres del gobierno de Estados Unidos en nuestra América Latina. Sí, precisamente por eso hoy voy a desmontar las más grandes mentiras contadas sobre Venezuela. Las más grandes mentiras. El Venezuela que se han inventado ellos con su guerra mediática y el Venezuela real. El Venezuela latente, firme, poderoso y listo para avanzar. Un Venezuela totalmente diferente. El que ellos inventan al de la realidad. Pero es gracias a esa guerra mediática que realizan los medios de comunicación corporativos, los políticos en Estados Unidos, los youtuberos que se prestan como los voceros tanto de los políticos traidores en América Latina, en la Casa Blanca y en otras naciones, o en el mismo Europa, esos youtuberos que se prestan y que siguen el juego a los medios de comunicación corporativos repitiendo lo mismo que dicen los políticos en un lado y en otro, pero sin tener la más mínima idea de la realidad ni exponer la realidad, simple y sencillamente seguir siendo parte de esa guerra mediática en contra de Venezuela. Voy a desmontar a esos youtuberos, a esos facebookeros, a esos twitteros, a esos medios de comunicación corporativos que han creado y diseñado un mundo o un Venezuela totalmente diferente. Voy a desmontar aquí, voy a desenmascarar a todos por igual. Y aquí va cómo los voy a desmontar con hechos, noticias, así también con realidades que si quieren discutir con su servidor, a la orden. Y no hay ni habrá quien pueda con mi verdad. No la hay, no existe, ni existirá quien pueda con esta verdad, con lo que aquí voy a exponer. Y al que crea que puede derrotarme en cuanto a exponer hechos y noticias reales y las consecuencias, así también como el respaldo, ya sea jurídico o no, de todo lo que voy a decir, lo invito. Yo lo espero para que vea que la verdad estará siempre por encima de todos. Empecemos con la primer farsa que se han inventado youtuberos, facebookeros, twitteros, medios de comunicación corporativos, Casa Blanca, políticos de América Latina que están dispuestos a continuar con la misma política agresiva en contra de sus propias naciones y de su propia gente en América Latina. Empecemos por la primer farsa, la más grande de todas las farsas, las más grandes farsas contadas sobre Venezuela. Dictadura. La dictadura, o llaman al señor Nicolás Maduro un dictador. Dicen que en Venezuela hay una dictadura. Todos, medios de comunicación, políticos, youtuberos, facebookeros, twitteros, que se prestan precisamente para esta guerra mediática. ¿Qué una dictadura? Analicemos si hay una dictadura o no hay una dictadura. Y digamos las cosas como son. Dicen que dictadura. Yo digo que es la principal democracia de América Latina. Yo tengo una base. ¿Ellos qué tienen? Veamos. ¿Por qué digo que es la principal democracia de América Latina? Es muy simple. Porque desde el año 2002, escuche usted, 2002, hasta nuestros días, este septiembre del año 2019, en Venezuela se han realizado 19 elecciones nacionales. 19, del 2002 hasta nuestros días. 19 elecciones nacionales. Las más grandes, o las elecciones más grandes jamás vistas en cualquier parte del planeta.
Una nación donde se realizan más elecciones que en ninguna otra parte del planeta. 19 elecciones del año 2002, con el golpe cuando trataron de dar el golpe de Estado en contra del señor Hugo Chávez, hasta nuestros días, 19 elecciones. 19. Obviamente para nombrar alcaldes, Asamblea Nacional, dirigentes políticos, gobernadores, presidente, asamblea y todo tipo de personajes que representan a la sociedad venezolana han sido a través de votaciones, a través de la democracia. 19 elecciones. ¿En qué país de América Latina, disculpe, o en Europa se han realizado tantas elecciones? En ninguno, ni siquiera por la mitad. En ninguna nación de América Latina, ni de Europa, hasta hoy, el año 2019, del año 2002 hasta nuestros días han existido ni siquiera 6 elecciones nacionales. En ninguna nación, ni de América Latina, a excepción de Venezuela, ni en Europa. 6 elecciones nacionales. No han existido en ninguna nación, únicamente en Venezuela. Entonces, si hablamos de democracia, que la democracia simple y sencillamente es que el pueblo decida su futuro y que elija a través del voto a sus representantes, la única nación que lo está haciendo de manera legítima, de manera democrática, es Venezuela. Venezuela es donde únicamente existen la verdadera democracia del mundo. Venezuela, guste o no guste lo que digo, ahí están los detalles. Vea, 19 elecciones. Busque qué nación hasta hoy, del año 2002 al año 2019, tiene 10 elecciones nacionales. No va a encontrar una sola sobre el planeta, a excepción de Venezuela. Entonces, Venezuela es la principal democracia de América Latina. Ahora, otro punto de esa supuesta dictadura. Si el señor Juan Guaidó y la oposición venezolana, el señor Juan Guaidó, el señor Julio Borges, María Corina Machado, Enrique Capriles, Ramos Alup y toda esta élite, todos estos delincuentes de la oposición venezolana, si ellos hubieran existido y hubieran hecho esto en la dictadura del señor Augusto Pinochet allá en Chile o del señor Franco allá en España, yo le garantizo que no hubieran durado una sola semana desde la autoproclamación del señor Guaidó el 23 de enero, no hubieran durado una semana libres o digamos, no hubieran durado una semana con vida. Estuvieran presos o desaparecidos o enterrados. Bajo la verdadera dictadura, como la de Pinochet o como la del señor Franco. No hubieran durado una semana con vida. No lo hubieran, o libres, como usted lo quiera mirar. No hubieran durado una semana. Curiosamente, ya tienen casi un año, 8 meses, 9 meses, realizando todo tipo de acciones criminales en contra de su propio Estado y nación y ciudadanos, y sin embargo, siguen libres. Siguen libres todos ellos, los que han llamado a una intervención militar, los que han pedido el bloqueo a las cuentas, digamos al efectivo, al acceso al dinero del gobierno del señor Nicolás Maduro, a quienes han pedido y que han tratado de realizar un magnicidio en contra del señor Nicolás Maduro. Primero, cuando el señor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino el 23 de enero, ese fue un acto, prácticamente un acto delincuencial, ya que no existe ni en la Organización de Estados Americanos, ni la Constitución Política de Venezuela, ni la Carta Magna de las Naciones Unidas, un solo párrafo que le dé autonomía o que le dé legitimidad a la autoproclamación del señor Juan Guaidó. No existe. Fue un crimen. Eso fue un crimen. Ahora, que la ayuda humanitaria el 22, 23 de febrero, cuando trataron de introducir esta ayuda humanitaria a través de la fuerza, es otro acto terrorista en contra de Venezuela por parte de la misma oposición venezolana. El 6 de agosto, cuando trataron de realizar un magnicidio en contra del señor Nicolás Maduro y sus dirigentes en un acto popular nacional allá en Venezuela, es otro acto terrorista de la oposición venezolana en contra de su propio gobierno, nación y gente. Y curiosamente, todos estos que han realizado todo tipo de actos criminales en contra de su propia nación, en esa dictadura que dicen los medios de comunicación corporativos, youtuberos y políticos de Estados Unidos o de América Latina, siguen libres,
Curiosa dictadura la del señor Nicolás Maduro, ¿no? Una dictadura donde los criminales siguen libres. Y en Estados Unidos los que hablan sobre la libertad, los que exponen los verdaderos crímenes del gobierno de Estados Unidos están siendo perseguidos y han sido puestos presos. Ahí tenemos a Chelsea Manning, ahí tenemos al señor Edward Snowden que tuvo que huir, y ahí tenemos al señor Julian Assange. Curioso, ¿no? En las dictaduras los criminales andan libres y en las democracias los que exponen la verdad son perseguidos. Fíjese, las curiosas dictaduras y democracias. Ahí, con eso mato a todo aquel que tenga algo en respuesta. O sobre la supuesta dictadura en Venezuela. Con eso se acaba esa mentira. Otra mentira, el hambre. El hambre, que Nicolás Maduro está matando a su pueblo de hambre. Los medios de comunicación, youtuberos, políticos dicen que Nicolás Maduro es una dictadura. Le agregamos la dictadura, está matando a su pueblo de hambre. Está matando a su pueblo de hambre. No hay acceso a la comida, no hay acceso a las medicinas, no hay... El gobierno de Nicolás Maduro está matando a su propio pueblo. Otra gran farsa y otra gran mentira. Ellos dicen así, youtuberos, facebookeros, twitteros dicen que esto lo está haciendo Nicolás Maduro. No, 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 no. Hay una verdad más. Ellos lo dicen así, pero no exponen ninguna prueba. ¿En dónde está escondiendo el señor Nicolás Maduro? ¿Cuándo han visto que Nicolás Maduro esté llevando camiones y camiones de alimentos para esconderlos? ¿De quién? Es totalmente una mentira y una farsa, ¿ok? Pero vayamos a realmente quién está matando al pueblo venezolano de hambre. A ver, veamos. Estados Unidos, desde el año 2002, cuando fracasó el intento de golpe de Estado en contra del señor Hugo Chávez, al no tener éxito con este golpe de Estado, empezó la campaña de sanciones económicas en contra de Venezuela, que se endurecieron a partir de la llegada del señor Nicolás Maduro. Sanciones económicas. ¿Pero qué son las sanciones económicas? Disculpe, sanciones económicas de Estados Unidos es que no le permite al gobierno de Venezuela, al señor Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, no le permite el acceso a los diferentes mercados, sí, a los diferentes mercados internacionales para adquirir los productos que necesita y requiere para alimentar a su pueblo, por las sanciones económicas, porque Estados Unidos ha amenazado a las instituciones internacionales, a los gobiernos de Europa, de América Latina, de Asia y otras naciones, que si realiza cualquier tipo de transacción comercial con el gobierno de Venezuela va a ser sancionado por Estados Unidos. Ok, entonces esto significa que el gobierno del señor Nicolás Maduro no tiene acceso a ciertos mercados y esto hace imposible la compra y la adquisición de productos que necesita para su pueblo. Entonces, ¿quién es responsable? Las sanciones económicas. Pero hay otro punto más interesante. ¿Qué le parece el bloqueo o el acceso, el bloqueo a las cuentas bancarias del gobierno de Venezuela y los venezolanos en los bancos internacionales? Un bloqueo para que no tenga acceso ni a su dinero, ni acceso a créditos bancarios para comprar las medicinas y alimentos y tecnología que hacen falta para hacer más fácil la vida de los venezolanos o darle a los venezolanos un mejor tipo de vida. ¿Qué les parece que no tiene acceso ni a su propio dinero, ni a ningún tipo de crédito de ningún banco o institución internacional? Un bloqueo indiscriminado en contra de su propio dinero. Y esto afecta porque no puede comprar ni las medicinas, ni los productos, ni la tecnología que necesita el gobierno de Venezuela para darle una mejor vida a sus ciudadanos. Curioso, entonces, aquí se mata otra gran mentira de youtuberos, de facebookeros, de twitteros, de medios de comunicación corporativos, de políticos y gobernantes de mierda que no dicen que es el bloqueo indiscriminado. Esta guerra mediática, este bloqueo indiscriminado a todo, o el acceso a todas las cuentas de Nicolás Maduro o del gobierno del señor Nicolás Maduro o del gobierno venezolano para que pueda acceder a los mercados internacionales y comprar lo que hace falta para los venezolanos. Ahí está otra gran mentira desmontada totalmente, porque es una farsa todo de que Nicolás Maduro está matando al pueblo de hambre. No, es Estados Unidos y las naciones títeres y lacayas también son responsables. Lo es Colombia, lo es Argentina, lo es Brasil, lo es Chile. Todos son responsables de estar con toda esta guerra en contra del mismo Venezuela. Son ellos los responsables. Si hay que culpar a alguien de lo que pasa en Venezuela, la falta de alimentos y la falta de medicinas o el acceso a un mejor sistema de vida es culpa de las naciones
que se han sometido y arrodillado a Estados Unidos y que acceden a los caprichos de Estados Unidos. Ahí les mato otra. Otra muy importante, ilegitimidad. Ilegitimidad del señor Nicolás Maduro. Es que todo esto es porque el señor Nicolás Maduro es un dictador. Está matando a su pueblo de hambre y es ilegítimo. Ilegítimo, déjeme pensar. Es que para mí es muy difícil pensar. Los neoliberales son muy inteligentes. Su servidor es muy pendejo y no sabe pensar. Déjeme pensar. Ah, no, ya encontré la solución. Ya encontré la solución. Dicen que es ilegítimo. Pero nomás dicen, es que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo. Es que el gobierno del señor Nicolás Maduro se robó las elecciones. Es que el gobierno de Nicolás Maduro no realizó o no permitió que los políticos de oposición reales pudieran participar en elecciones. Toda esta basura que se han dicho los medios de comunicación corporativos, políticos, youtuberos, facebookeros o twitteros, es otra falacia y es otra gran mentira. Aquí le va. Aquí le va. Y no me importa, aquí voy a matar esa otra gran mentira sobre Venezuela. En el año 2006, me parece 5 o 6 de mayo del año 2018, se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela. Se realizaron elecciones presidenciales, entre las cuales no participaron ciertos candidatos, porque simple y sencillamente por orden de la Casa Blanca. Pero los otros candidatos que son venezolanos y que querían participar y que tenían un gran respaldo precisamente en Venezuela, participaron. Si no hubieran querido a Nicolás Maduro, hubiera sido derrotado, porque participó 2 candidatos muy importantes en la política de Venezuela el 5 o 6 de mayo, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Mire, entre ellos estuvo el señor Henry Falcón, obviamente, y es un político muy importante, y lo era en ese momento. El señor Javier Bertucci, Javier Bertucci, que también participó, otro político muy importante allá en Venezuela. Participaron en las elecciones, las ganó legítimamente el señor Nicolás Maduro. Ahí está la legitimidad. Ahora, que dicen que es ilegítimo, si hubo elecciones, y ahí está la historia, usted puede verificar que hubo elecciones el 5 o 6 de agosto, las hubo, a nivel nacional, ahí está la historia. Pero vayamos y busquemos dónde hay una elección, cualquier tipo de elección, que diga que el señor Juan Guaidó, el autoproclamado, que diga que el señor Juan Guaidó tuvo una elección y fue elegido de manera unánime por el pueblo venezolano. ¿En dónde está la fecha en que el señor Juan Guaidó fue elegido como presidente? No existe. No hay, ni existe en la misma constitución política ni de Venezuela, ni en la Carta Magna de la Organización de Estados Americanos, ni en la Carta Magna de la Organización de Naciones Unidas, no existe una sola cláusula que respalde lo que hizo el señor Guaidó al autoproclamarse en una plaza pública. No existe, no existe una cláusula, no existe una sola cláusula ni en la Constitución, ni en ninguna institución internacional que respalde la ilegitimidad del señor Juan Guaidó. Por lo tanto, ahí se mata otra teoría de que Juan Guaidó es el gobierno legítimo, porque un gobierno legítimo se elige a través del voto popular, a través de la votación nacional. ¿Cuándo y en qué momento el señor Guaidó fue elegido como presidente? Otra gran farsa y otra gran mentira de youtuberos, medios de comunicación corporativos y todo este tipo de guerreros mediáticos para demonizar a Venezuela y a los venezolanos. Ahí está. Alguien que me presente un documento donde diga que legalmente el señor Juan Guaidó es el gobernante legítimo de Venezuela. Yo les dije quién y por qué. Usted presénteme algo real. No lo hay. No lo hay. No existe, ni existirá. Pero si lo reconoce el gobierno de Estados Unidos, si lo reconoce el gobierno de Chile, si lo reconoce el gobierno de Colombia, si lo reconoce el gobierno de Francia, o el de Inglaterra, o el de España, bueno, con todo respeto para mis hermanos de todas estas naciones, su gobierno está pisoteando las normas, leyes y estatutos internacionales. Su gobierno es ilegítimo porque no respeta
ni a otra nación en la cual no deben ingerir, están quebrantando las normas, leyes y estatutos internacionales al entrometerse en asuntos internos de otra nación, al mismo tiempo como no existe ni una sola ley que le dé legitimidad al señor Juan Guaidó, entonces el gobierno de España, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, son gobiernos ilegítimos porque no están respetando las normas, leyes ni estatutos internacionales. Ahí mato a todos esos gobiernos de mierda, a todos esos youtuberos, facebookeros y tuiteros que se han prestado para la guerra mediática en contra de Venezuela sin tener un solo respaldo que pruebe que tiene la razón. Ahí está. Su servidor está listo siempre para todo. Pero vayamos a otro más importante y la última. La amenaza. Que Nicolás Maduro, aparte de que primero fue un dictador, luego estuvo matando a su pueblo de hambre y luego fue ilegítima su presidencia, vienen con que Venezuela, con el señor Barack Obama, dice que Venezuela representa la peor amenaza para la seguridad del gobierno de los Estados Unidos, y lo que dijo el señor Barack Obama lo ha venido repitiendo una y otra vez, y luego lo ha venido repitiendo una y otra vez el Pentágono, la Casa Blanca y cada político de los Estados Unidos. Venezuela representa la peor amenaza y seguridad para el gobierno de los Estados Unidos, y la región también representa una amenaza para América Latina. A ver, veamos las cosas como son. Déjenme pensar otra vez. Ay, Dios mío, ¿por qué dirán todo esto? No, es que ya tengo la respuesta. Yo siempre tengo la respuesta. ¿Por qué dicen que Nicolás Maduro representa la peor amenaza, o Venezuela representa la peor amenaza y seguridad para el gobierno de los Estados Unidos? Y curiosamente, a principios de este mes de septiembre, la Organización de Estados Americanos, con 11 naciones aprobaron precisamente la aplicación del TIAR, el Tratado Interamericano de Defensa Mutua, entre las naciones que estuvieron de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. O sea, el TIAR, aprobaron el TIAR. Pero, ¿por qué? Porque representa Venezuela una amenaza. Y fíjese, de defensa mutua cuando no es de defensa mutua. Esto se lo inventaron youtuberos, los medios de comunicación corporativos. El TIAR se lo inventaron ellos. Porque en realidad el TIAR lo que representa es el Tratado Interamericano, de cooperación de cooperación mutua. Cooperación. No habla de militar, habla de cooperación. Cooperación. No de defensa, sino de cooperación. Pero como lo que quieren es aplicar una guerra en contra de Venezuela, entonces tienen que decir que de defensa mutua, lo cual es falso. Cooperación. Y esa cooperación, sí, tanto puede ser militar como debería ser política. Cooperación. Cooperemos todas las naciones de América Latina. Unámonos. Las naciones de América Latina, olviden a Estados Unidos y olviden a Canadá. Naciones latinoamericanas, y discutamos cuál es la mejor solución para acabar con este problema en Venezuela. Hagamos todo lo posible porque esto no se convierta en una amenaza y dejemos que Venezuela siga su camino, pero sin que perjudique los intereses de América Latina, y apoyemos al pueblo venezolano la hermandad entre estas naciones para apoyar al gobierno de Venezuela en la situación, en la situación en que se encuentra. Busquemos una solución pacífica. Eso sería de cooperación mutua. No, pero dicen de defensa, porque lo que quieren es señalar a Venezuela como el agresor y de esta manera tratar de buscar una intervención militar. Pero aquí viene lo interesante. Dicen que representa la peor amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la región. Ok, entonces vayamos y desbaratemos esta otra farsa y esta mentira totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad. Vayamos, y usted, si es youtubero, facebookero o tuitero o de los medios de comunicación corporativos, si tiene un poquito de cerebro, por favor piense, analice. De eso se trata, analizar, de educarse, de investigar, de llegar al punto real de las cosas. No de decir cualquier estupidez, no, hay que decir las cosas como son. Yo quiero que alguien me diga si Venezuela representa la peor amenaza para Estados Unidos o la seguridad de Estados Unidos y la región. Quiero que me digan en qué parte de la historia, de 1810 hasta nuestros días, 1810 hasta nuestros días, investíguelo si quiere. Y quiero que me diga en qué año o en qué día o en qué momento el gobierno de Venezuela, haya sido quien haya sido, no importa, de esa época a nuestra época, quiero que me señale en qué momento, qué día, en qué fecha, el gobierno de Venezuela, o digamos sí, el gobierno de Venezuela o Venezuela
agredió a una sola nación latinoamericana o de cualquier región. No existe. En la historia no existe un solo párrafo en el que diga que Venezuela invadió cierta región. No existe. No existe. Pero vayamos. Desde 1900, no voy a ir a 1800, no, voy a 1900. El siglo pasado y lo que hay de este siglo. 1900 hasta nuestros días. ¿Cuántas intervenciones de Estados Unidos en América Latina? ¿Cuántas? ¿17? ¿27? Sí, por ahí va. Más todavía. Digamos 27. Otro dice 47. Bueno, digamos 40. 40 intervenciones militares en América Latina. Estados Unidos. En Estados Unidos, 40 intervenciones por parte de Estados Unidos a América Latina. 40 intervenciones. Sí, desde El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua. Sí, aunque no lo crea. El mismo Chile, el mismo Argentina, el mismo Brasil. En todas partes. En todas partes ha intervenido militarmente Estados Unidos en América Latina. Y dicen que Venezuela es la amenaza. Y aquí le voy a decir otra cosa que como analista debe de pensar. Como analista. Vea usted las cosas como son. Cuando se implementa un sistema judicial en el cual ya hay un archivo de cada individuo, cada persona. Sí, de cada persona. Porque ya está dentro del archivo, ya tiene una identificación, ya saben quién es, ya saben todo de él. Las cosas son muy simples. Sí, bajo el sistema judicial. Hay una persona que hoy cometió un delito. Digamos, Pedrito Valladares. Cometió un delito. Sí, un delito. Robo o, digamos, robo o saqueo o lo que usted quiera. Cometió un delito. Fue llevado preso. Cumple su sentencia y sale nuevamente y nuevamente comete otro delito. Dice el juez o dice el abogado o lo que usted quiera, o el policía dice, bueno, esta persona ya fue una vez encarcelado por esta misma razón. O sea que es una persona que está reincidiendo cada vez que sale libre, vuelve a reincidir en el mismo problema. No tiene, o sea que ya es una persona que tiene un historial de reincidencia. Reincidencia. O sea que esa persona continúa cada vez que sale haciendo lo mismo. Entonces, apliquémoslo en la realidad. Entonces, si Venezuela no ha intervenido en ningún momento, en ninguna parte de la historia, ha invadido otra nación, o digamos, la ha agredido o invadido, en toda la historia, desde su independencia, en toda la historia no ha agredido absolutamente a nadie. Entonces, ellos están o no son reincidentes, no están haciendo nada de malo, nada, nunca lo han hecho. Pero luego vayamos a Estados Unidos, si hablamos precisamente de cómo funciona la reincidencia en un sistema judicial. Estados Unidos ha reincidido en la intervención militar una, otra y otra vez. ¿Cree usted que se va a detener? Por supuesto que no. Es una nación reincidente, que está siempre lista para atacar, siempre lista para invadir. Y eso no lo ha terminado nadie. La historia de Estados Unidos sigue siendo la misma, una nación reincidente en lo que es la agresión en contra de otra nación. Ahí les mato también esa otra supuesta amenaza que representa Venezuela. Yo lo dije y lo reitero aquí. Si algún youtuber se siente ofendido, un medio de comunicación corporativo, un presentador de noticias, se siente ofendido por esta verdad, debatámoslo. No hay quien pueda debatirme cuando se hable de la verdad. No lo hay. Precisamente por eso me temen, precisamente por eso a mí me atacan constantemente, porque la verdad duele. Pero la verdad se impondrá por encima de todas esas mentiras. Y yo lo reitero aquí nuevamente. Estados Unidos dice que una mentira repetida, como la ha hecho toda la vida, mentir una y otra vez. Entonces para Estados Unidos dice que repetir una mentira 1000 veces o 1.000.000 de veces se convierte en una verdad. Yo reitero aquí nuevamente, no importa que una mentira se diga 1.000.000 de veces, 2 millones, 3 millones de veces, nunca dejará de ser mentira. Y la verdad, una sola, se va a imponer por encima de 3 millones de mentiras.
Y con esto mato hasta ese dicho del gobierno de Estados Unidos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.